Amables, arrancó el Telematutino 11 por Telesistema Canal 11, en los Estados Unidos por TV Quisqueya Canal Optimum 1096. Nos localiza en el canal de YouTube Telematutino 11 RN y también en mis redes Ramón N14 en Twitter, Ramón Núñez Ramírez en Instagram y en Facebook. Buenos días, bienvenidos, gracias por apoyarnos. Buenos días, Jacqueline Morel. Hola Ramón, buenos días República Dominicana, bienvenidos a Telematutino 11 en este martes 2 de febrero. Como siempre, felices de estar con ustedes y poderles comentar la actualidad. También tenemos una entrevista interesante. En esta oportunidad vamos a conversar con el doctor Roberto Paulino, quien es el director del Instituto de Medicina Tropical y Salud Global de la Universidad Iberoamericana UNIBE. Esto es parte de nuestro contenido. La invitación está hecha para que estén con nosotros en esta mañana. Qué bueno, Jacqueline, él estuvo con nosotros a raíz de que ese instituto descifró el genoma del COVID que estaba contagiando en República Dominicana en ese momento. Me parece que fue por los meses de abril o de mayo. Es decir, que con él hay muchos temas importantes relacionados con el COVID y los trabajos que realiza ese instituto de la Universidad Americana. El presidente Luis Abinader, en una correcta decisión, instruyó al Ministerio de Interior, Chu Vázquez, para disolver la Dirección Central Antinarcótico de la Policía Nacional, DICAN. Me perdona la expresión, pero eso era un nido de ratas. Hay periódicos que narran todos los escándalos ahí, hasta con directores de ese departamento, aparte de que si hay una DNCD, no se justifica que haya un DICAN, que haya una unidad de la policía haciendo lo mismo que la DNCD. Bueno, Ramón, así es, no es la primera vez que el DICAN se ve envuelto en escándalos. Esta vez llama la atención la disolución de parte del presidente Luis Abinader. Recordemos que con esta disposición el presidente deroga el párrafo 5 de la orden especial de 024 del 2008, del 31 de mayo de ese año, que creó la DICAM. Pero las funciones de esa institución serán asumidas por la Dirección General de Control de Drogas, que en realidad pareciera que es la encargada de prevenir, reprimir el consumo, distribución y tráfico de ilícitos de drogas y sustancias controladas en la República Dominicana. Bueno, muchas cosas se perdieron en la DICAM, muchos escándalos y pareciera que ser correcta la decisión del presidente Luis Abinader, no solamente de ahorrar, sino de simplificar el gobierno y de que no haya duplicidad de funciones en diferentes instituciones. Recordemos que desde que asumió el poder el presidente Luis Abinader ha cerrado varias instituciones como el FOMPER, también redujo considerablemente el despacho de la primera dama, la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, CDEE, también la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado, mejor conocida como OISOE, y el Instituto Estatal del Azúcar, entre otros. El DICAN se vio envuelto a través de los tiempos y, como tú decías, Ramón, se convirtió en un nido de ratas. Pareciera que todo lo que pasaba por ahí se perdía y había mucha gente, aparentemente, según denuncias que se han acumulado a través del tiempo, enriqueciéndose a través de esa entidad. Lo de DICAN, aunque los periódicos narran los otros organismos, pero los otros organismos se cierran por razones no solamente de corrupción, sino por razones de duplicidad. En este caso no. En este caso, el escándalo, uno de los menores escándalos es que en una ocasión un director sustrajo 975 kilos de cocaína. Supuestamente él está condenado a 20 años. Yo digo supuestamente porque la multa fuera en la calle. Él y una serie de oficiales y una cantidad de escándalos y le plantaban drogas a personas para chantajearla. Es decir, que con eso, además se evita la duplicidad. Si usted tiene un organismo dedicado a las drogas, ¿por qué va a tener otro organismo pequeño dedicado a lo mismo? Muy bien por el presidente Abinader. Por otro lado, qué bueno, ayer hubo declaraciones del procurador adjunto Wilson Camacho de que no se han olvidado del caso de Argenis Contreras. Argenis Contreras es la persona acusada en el caso de declararse
asilado político, y aquí lo mataban, y ya un tribunal de apelación en los Estados Unidos le negó esa condición. Digo clave, porque a él y a dos más, entre ellos uno apodado el Grande, se le pegó la muerte de Junior, mientras que al director de la ONSA y al gerente financiero solamente se le pegó la parte de la corrupción. Para Argenis es un hombre clave para esclarecer y con quien yo pienso que la justicia puede llegar a un punto de acuerdo para esclarecer si el exdirector de la ONSA también involucrado o ordenó o fue el autor intelectual del asesinato del abogado Junior Ramírez. Ramón, el hecho es de que Argenis Contreras respondía a un jefe y era asistente y uña y mugre, ¿de quién? Del director de la entidad. Claro. Entonces, aunque cada quien es responsable de sus hechos y nadie puede... Ajá. No, Manuel... siempre se me olvida el apellido. Aunque cada quien es responsable de sus hechos. Sí, no lo recuerdo ahora mismo tampoco. Aunque cada quien, Ramón, es responsable de sus hechos. Lo cierto es que en una entidad como esa y en cualquier otra donde se estuvieran manejando Rivas. El tipo de información... ¿Perdón? Me apuntaron Manuel Rivas. Exactamente. Sí, se estuvieran manejando ese tipo de manejos que denunció o que salió a relucir cuando se produjo la muerte, el asesinato del abogado Junior, ahora se me olvidó, Junior Ramírez. Entonces, ese tipo de operaciones y todo lo que se ventiló, el vehículo, cómo fue interceptado, dónde fue interceptado, con quién se reunió, quién entregó dinero, todas esas particularidades que envuelven a Argenis Contreras. Obviamente que sería difícil entender que él lo estaba haciendo por mutus propio, que no tenía alguien que lo dirigiera o lo ayudara o fuera cómplice. Y el hecho de que él dijera fuera del país, de que no venía porque se atrevían a matarlo, obviamente está implícitamente denunciando de que alguien lo estaba presionando. Es decir, que él no estaba solo. Y él tiene mucho que decir, que aportar y que esclarecer en este caso, que sigue siendo una tarea pendiente para la justicia en la República Dominicana. Y tiene mucho tiempo y suerte que ha tenido Argenis, Ramón, Ese caso viene del año 18. Fue de los 3 casos que se descubrieron porque hubo muertes. El caso de Oizoe, porque se suicidó un arquitecto. Oizoe es un caso también pendiente. El caso del CEA, porque vendían terrenos. Un mismo terreno lo vendían varias veces. Y entonces uno de los afectados, que parece que creyó que unos locutores lo iban a ayudar en eso, entró en una cabina de televisión en San Pedro de Macorís, asesinó esos 2 locutores y se suicidó. Y este caso de Junior Ramírez, que explota porque aparece el cadáver de él en una laguna con un blo atado. Eso fue como una especie de metamensaje, porque el cadáver pudieron deshacerse. Sin embargo, la idea era que el cadáver apareciera como un metamensaje. Ahí también, aparte de eso, hay innúmeros actos de corrupción con las compras que en su momento la propia directora de compras y contrataciones dijo que se violó la ley. Me refiero a la directora del pasado gobierno. Por otro lado, el periódico Diario Libre revela algo que es una verdad, y es que la Procuraduría está investigando a Maxi Montilla, hermano de la ex primera dama Cándida Montilla. Maxi Montilla, junto con Alexis Medina, eran los principales proveedores de las 3 EDES. De hecho, en un programa junto a Alicia Ortega, él admitió que él hizo compras a las EDES por 13,000 millones de pesos, señores. ¿Sabe cuánto es eso? 13,000 millones de pesos. Usted empieza a contarlo peso a peso ahí y no termina. Entonces ese caso va, incluso, como dice la nota del periódico Diario Libre, las cuentas de este señor están bloqueadas desde hace muchísimas semanas por una solicitud de la Procuraduría que fue tramitado
por el organismo correspondiente, que es la Superintendencia de Bancos. Sus cuentas y las de sus compañías están congeladas, así como también sus bienes, para evitar que haya sustracciones, pero ese caso viene por ahí sumando. Bueno, Ramón, hasta ahora Maxi Montilla ha dado la cara, se ha ofrecido a dar todas las declaraciones necesarias para esclarecer cuál fue la participación de sus empresas en ventas, especialmente a las EDES. También el director de contrataciones, Carlos Pimentel, ha dicho que el señor Montilla sí podía ser suplidor del gobierno. El tema es cómo se hicieron las cosas. Habrá que ver, porque él está denunciando que el gobierno quiere ahogarlo económicamente, cerrándole sus cuentas y tratando a un funcionario, que él no dijo el nombre, de quitarle la representación que él tiene de algunas compañías chinas en el país, para que él no pueda hacer sus operaciones. Ahora bien, esto deberá investigarse hasta las últimas consecuencias. El hecho de que él sea, cada quien es responsable de sus hechos, pero obviamente que en esa entrevista, Ramón, que él le ofreció a la brillante periodista Alicia Ortega, él decía que una de esas compañías China que él representaba, que comenzó a representar a través del 2012-14, tenía mala experiencia en las ventas y en los pagos en la República Dominicana. Y a partir de que él hizo ese contacto, él fue con la esperanza o con la promesa de que esa dinámica cambiara. Y el tema en cuestión es cómo él podía dar esas seguridades, que en esta ocasión, a partir de su representación, iba a ser diferente. Yo no recuerdo. Entonces, ese es el tema, Ramón. ¿Por qué él estaba tan seguro? Bueno, porque que él era cuñado, él podía vender lo que le diera la gana, en buen estado o en mal estado, cumpliendo las especificaciones o no cumpliendo, como quiera le compraban, al igual que Alexis Medina. Ahora, yo no recuerdo declaraciones de Carlos Pimentel sobre ese caso. Ahora, yo me he leído muchas veces la ley de contrataciones, y él, como cuñado del presidente, él no podía ser suplidor del Estado. La ley es muy clara, con familiares vinculados directos e indirectos. Él no podía. Al igual que Alexis Medina, tampoco podían vender al Estado. Pero eso es lo menos, ¿eh? Eso es violación de un artículo de la ley de compra y contrataciones. Lo grave es el amañamiento, como se amañaban las licitaciones, y los sobreprecios y la mala calidad de los bienes que ellos entregaban. Pero tenemos una justicia independiente, Ramón, que le vaya bonito. Ahí habrá que hacer una gran investigación, porque tuvo buena suerte de que le pagaran todo ese dinero, cuando hay una cantidad de suplidores del Estado que, habiendo cumplido con los requerimientos y habiendo sido contratados, no han corrido la misma suerte de que le paguen. Y hay mucha gente que han tenido que suicidarse, que lo han perdido todo, porque no tuvieron la suerte de Maxi Montilla, de que siempre le pagaban sus contratos. ¿Tú no te recuerdas que en el juicio José Alejandro Vargas, cuando interrogaba a Alexis Medina, le dijo: pero usted no le llama la atención cuántos contratistas que no cobraban, hubo hasta suicidio, y que usted cobraba con tanta facilidad? Eso era parte también de las ventajas que tenían ellos, le pagaban, y lo que le debían se lo pagaron en la transición, en los últimos días de la transición. Por otro lado, hoy la prensa dice que hay un choque en el Congreso por la ley de desarrollo provincial, pero yo le agregaría que hay un choque empresarial. La ley de desarrollo fronterizo siempre ha sido objetada por el alto empresariado, por muchísimas razones, por razones de intereses, por razones de que parece que hay empresas, que se han instalado para vender en el mercado local. Pero hay un problema quizá de falta de comunicación en el Congreso. La Cámara de Diputados aprueba un proyecto que lo modifica, lo envía al Senado, en el Senado tardó un mes en estudio y lo aprueban cuando ya no hay tiempo de conocerlo la Cámara de Diputados. Incluso ayer Alfredo Pacheco pidió al presidente que interviniera en el problema, como siempre. El presidente tiene que intervenir. El presidente escribió un Twitter diciendo que sí, porque esa ley es necesaria. Esa ley incluso hay que ampliarla para estimular más
a las empresas, y los empresarios que estén en contra de ellos, que arranquen para la frontera. Dice Sandy Filpo, quien es presidente de la ASIS, de la Asociación de Comerciantes Industriales de Santiago, que los culpables de lo que pasó con esa ley es CONEP y la Asociación de Industria. Es decir, fíjense que es un choque empresarial. Él dice que esa ley ha permitido la instalación de 82 empresas y 17,000 empleos. Yo no sabía que había sido tan fructífera esa ley, pero si es así, y con una frontera que son las provincias más pobres del país, bien vale la pena que se extienda a 30 años los beneficios de la ley y que, claro, como dice el presidente Subitit, se establezcan controles para evitar que se maluse la ley, que se utilice para evadir impuestos. Ramón, porque ese es el tema. El tema es que algunos empresarios se han opuesto sistemáticamente a estos beneficios en la frontera porque muchos de los empresarios que se instalaron allá tampoco fueron sinceros en sus operaciones y han hecho competencia desleal con los demás empresarios. Entonces es falta de vigilancia, de supervisión y de que se sienten a ver realmente. Pareciera que es una necesidad el establecimiento de industrias en la frontera, de que tienen que tener un incentivo, claro que lo tienen que tener, pero sin distorsionar el mercado local y que la competencia sea justa. Justa, primero reconociendo lo que implica trasladarse a la frontera, todas las implicaciones. Y justa también porque lo que se va a vender no deben ser respetuosas las disposiciones de esas facilidades y no cambiarla como ha ocurrido. Entonces, ese es un beneficio que hay que ver más lo que beneficia que lo que perjudica. Y humildemente pensamos que puede ser más beneficioso si se hace bien. Entonces, ojalá que se llegue a un acuerdo favorable para la República Dominicana en cuanto a esta ley. Pero además, 2801. nosotros tenemos incentivos que tienen décadas. Turismo y Zona Franca tienen sus incentivos desde el año 70. Y ya son adultos y todavía tienen incentivos los hoteles. Y yo no digo que se los quiten, no. Es decir, aquí hay que mantener los incentivos al turismo y la Zona Franca, porque generan empleo. Y en esta crisis que hemos visto la importancia del turismo, pero que no sean solamente ellos, ni sea solamente proindustria, para las industrias que están aquí en Santiago. La frontera hay que darle la mayor cantidad de estímulos. Ojalá se instalaran 400 industrias, que se haga el famoso muro industrial, que anteponen los que se oponen al muro físico, diciendo, no, lo que vamos a hacer es un muro industrial y con eso vamos a impedir que los haitianos penetren, lo cual ha sido una quimera. Hablando de haitianos, Jacqueline, hay un trabajo de Manuel Pérez Bello, de la EFE, y que publica el Listín Diario, señores, que aunque son datos que se conocen, vale la pena refrescarlo. Él dice que el Hospital Público de Guayubín, de cada 10 parturientas, 9 son haitianas, señores. Pero un hospital con muchísima precariedad. Óyeme eso. Un hospital que te narran los propios médicos y el director que no les alcanzan los recursos, porque los recursos están calculados para una población pequeña como la de Guayubín. Pero además de eso, el Servicio Nacional de Salud ofreció el dato. Señores, acomódense en sus asientos. En el 2020, el año pasado, se produjeron 30.322 nacimientos de parturientas haitianas. Eso significa entre el 14... ¿Cuánto, Ramón? Repítelo otra vez, Ramón. 30.322 nacimientos de parturientas haitianas en el 2020, sí, en pleno COVID. Y eso representa, de acuerdo al Servicio Nacional de Salud, entre el 10 y el 14% del presupuesto de salud de la República Dominicana. Es decir, es como si le quitáramos el pan a un hambriento, que es el pobre dominicano que va a un hospital público, para regalárselo a un extranjero, en este caso a una extranjera. Y una extranjera ilegal, ¿eh? Sí. No, y que deliberadamente viene con una mafia montada, un negocio que comienza en Haití y termina en el hospital,
con la complicidad o las complicidades de mucha gente, Ramón. No es solamente el que maneja el autobús, es quien recluta a esas mujeres, es quien paga los peajes, los diferentes peajes, los puntos para poder pasar. Evidentemente. Eso no es así que viene. Eso es una estructura montada. Por eso es que al margen de los hospitales, que es una buena idea del acuerdo firmado con Haití, pero que yo no creo que va a ser realidad, a la comunidad internacional no le interesa Haití. No es verdad que los Estados Unidos, que Alemania, que Francia, el gobierno está haciendo un serio esfuerzo, el canciller, pero no es verdad que esos países van a construir hospitales en Haití. Esos países lo que quieren. Pero, Ramón, y ahora menos, Ramón. Esos países lo que quieren es que República Dominicana asuma Haití. Eso es lo que ellos quieren. Ahora, yo me pregunto, Jacqueline, es que no hay parturientas en Haití. Porque en la época de mis abuelas y de mi madre, yo nací por cesárea, pero mis dos hermanos nacieron. Porque aquí lo que había era parturientas antes. 30, 40, 50 años atrás. Parteras, Ramón. Tú dices parteras. Parteras, sí, perdón. Parteras. Había mujeres especializadas que no eran ni siquiera enfermeras graduadas, que eran parteras. Y las mujeres daban a luz en la casa. Y salían bien. Entonces, no hay parteras en Haití. No, lo que pasa es que es más cómodo cruzar República Dominicana y tener todas las atenciones que a lo mejor muchos dominicanos no tienen. Por ejemplo, a mí me cuentan un caso ahí, en San José de Ocoa, Rancho Arriba, que es la zona donde están todos los invernaderos preciosos. Ahí hay un caso de un haitiano, ¿verdad? De un haitiano ilegal que lo llevaron con un ACV y ese haitiano tiene ahí 4 meses con todo pago, siendo atendido a todo dar, y no se sabe quién es, ni de dónde viene, ni hacia dónde va, y era un ilegal. Entonces son los costos que está pagando la salud dominicana, que no alcanza para los dominicanos, porque yo estoy seguro que si en algún momento hay que elegir entre una parturienta dominicana y una haitiana, se le da la preferencia a la dominicana, a la haitiana, porque si se le da a la dominicana y la haitiana se muere, nos cae arriba la comunidad internacional. Y más ahora con los demócratas en el poder en los Estados Unidos. Simplemente esa mafia, presidente Luis Abinader, hay que romperla, porque esa es una mafia que opera, y minimizar el número de parturientas, porque es lógico, después que ya llegan al hospital no se le puede negar la atención. Finalmente, Jacqueline, quiero dar una buena noticia de la Superintendencia de Bancos. A veces uno se entusiasma y se pasa, que inició su 4ª versión del programa Jóvenes Profesionales. Ellos hicieron una especie de concurso entre 900 y pico de profesionales de las áreas relacionadas con la superintendencia, y de eso escogieron a los 30 que tenían los mejores currículos. Esos 30 van a hacer su pasantía de 1 año en la superintendencia y a su vez van a ser designados en diferentes posiciones. Ahora en la pasantía ellos van a recorrer todos los departamentos. Alejandro Fernández, superintendente de banco, le hizo un hermoso discurso de motivación, de que se compenetren, de que se trabajen en equipo y de que ojalá alguno de ellos en 15 años sea superintendente de banco. Finalmente, con la superintendencia de banco hay una resolución. Así es, Ramón. Sí, hay una resolución. Exacto. La 121, muy interesante, que la prensa la publica, y quiero aprovechar porque en ella la superintendencia le establece a los bancos que ellos no pueden hacer el cargo por renovación al tarjetaviente antes de que se produzca la renovación. Y eso hay bancos que lo hacen, que antes de producirse la renovación le hacen el cargo al tarjetaviente. Muy bien por la superintendencia. Así es. Nos vamos a comerciales. No se pierda la entrevista con el doctor Roberto Paulino, director del Instituto de Medicina Tropical y Salud Global de la Universidad Iberoamericana.